Ed Warren nació en 1926 en Connecticut y desde niño tuvo experiencias paranormales en su propia casa. Imagínate crecer viendo sombras que no deberían estar ahí. Lorraine, por su parte, nació en 1927, también en Connecticut. Ella era clarividente desde pequeña. ¿Sabes lo que significa eso? Que podía ver cosas que otros no veían. La muñeca cambiaba de posición. La dejaban sentada en la cama y aparecía en otra habitación. Encontraban notas escritas en papel de pergamino, papel que ninguna de ellas tenía en el apartamento. Médicos no encontraban nada malo en él. Psiquiátricos, neurólogos, nadie podía explicarlo. Los Warren lo investigaron y concluyeron que estaba poseído por una entidad demoníaca que se manifestaba como un lobo. David convulsionaba, hablaba en idiomas que nunca había estudiado, predecía cosas que iban a pasar, tenía marcas de garras en su cuerpo. La familia estaba destrozada. Se enteraron del caso porque Bill apareció en televisión británica, desesperado por ayuda. Su hija, Judy, creció rodeada de objetos malditos. Imagina ser niña y saber que en el sótano de tu casa hay una muñeca poseída, espejos que son portales al infierno, objetos que pueden matarte si los tocas. Escépticos comenzaron a atacarlos públicamente. Los acusaban de inventar casos, de aprovecharse del miedo de la gente, de ser fraudes religiosos. El caso Amityville especialmente los persiguió. Hola a todos, bienvenidos a Terror al Oído. Si acabas de llegar y este es el primer video que ves de esta serie, para. En serio, detente ahora mismo. Este es el tercer episodio de nuestra serie completa sobre Ed y Lorraine Warren. Y si no has visto los dos anteriores, no vas a entender nada de lo que voy a decir hoy. En el primer episodio te conté quiénes eran, cómo se conocieron, sus primeros casos. En el segundo episodio vimos sus años dorados, los casos más aterradores que investigaron en las décadas del 70 y 80. Ahora viene la parte incómoda, la parte que muchos fans de los Warren no quieren escuchar. Hoy vamos a hablar de las controversias, las acusaciones, las mentiras, el debate entre fe y fraude, porque no puedo hacer una serie completa sobre los Warren sin explorar esto. Sería deshonesto de mi parte. Así que respira hondo. Esto va a ponerse polémico. ¡Empecemos! Antes de meternos de lleno, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente crees que Ed y Lorraine Warren investigaron miles de casos genuinos de actividad paranormal y demoníaca? ¿O crees que eran un par de estafadores aprovechándose del miedo y la desesperación de la gente? Esa pregunta ha dividido a investigadores, escépticos, creyentes y familias durante décadas. Y la verdad incómoda es esta. Probablemente la respuesta está en algún punto intermedio. Vamos a explorar ambos lados. Y al final, tú decides. Hablemos del elefante en la habitación, Amityville. En el primer episodio te conté la versión que los Warren siempre defendieron. Pero hay otra versión. Una versión que involucra mentiras, dinero y un fraude masivo. En 1979, el abogado de Ronald DeFeo Jr., el tipo que mató a su familia, tuvo una reunión con George Lutz y el autor Jay Anson. Ellos estaban escribiendo el libro The Amityville Horror. El abogado, William Weber, reveló años después que inventaron la historia tomando vino. Literalmente. Se sentaron, bebieron vino y fabricaron los eventos sobrenaturales para vender más libros. George Lutz lo negó, pero después, en entrevistas, contradijo su propia historia múltiples veces. Primero decía que vio ojos rojos en la ventana por semanas. Después decía que solo fue una noche. Primero el cerdo demoníaco era enorme, después era pequeño. Los investigadores que llegaron a la casa después de los Lutz no encontraron absolutamente nada. Cero actividad paranormal. Las familias que vivieron ahí antes y después. Ninguna experiencia extraña. Entonces, ¿dónde quedan los Warren en todo esto?
Ellos llegaron después del libro, después de que la historia ya era famosa. Lorraine dijo que sintió energía negativa. Ed tomó la famosa foto del niño fantasma en las escaleras. Pero aquí está el problema. Esa foto ha sido analizada por expertos, y muchos dicen que es un efecto de luz y sombra, nada más. Algunos incluso sugieren que fue uno de los investigadores moviéndose durante la exposición larga de la cámara. Los Warren defendieron la historia de Amityville hasta el día que murieron, pero incluso algunos de sus seguidores admiten: Amityville daña su credibilidad. Si mintieron sobre esto, o si fueron engañados tan fácilmente, ¿qué más no fue real? ¿Recuerdan el caso de la funeraria en Connecticut que conté en el episodio anterior? La familia Snedeker viviendo en una casa donde hacían embalsamientos y rituales demoníacos, pues resulta que hay un gran problema con ese caso. Ray Garton, el escritor que los Warren contrataron para escribir el libro In a Dark Place sobre este caso, reveló algo devastador. En entrevistas, Garton dijo que cuando empezó a investigar, los testimonios de la familia Snedeker no coincidían. La madre decía una cosa, el padre otra, los hijos versiones completamente diferentes. Era imposible armar una narrativa coherente. Cuando Garton le dijo esto a Ed Warren, según él, Ed le respondió: «Solo escribe el libro, haz que venda». Garton quedó destruido. Él pensaba que iba a documentar un caso real, pero terminó escribiendo lo que él mismo describe como ficción basada en mentiras. Los Snedeker niegan esto completamente. Dicen que Garton está mintiendo por resentimiento. Y Garton dice que los Snedeker estaban inventando para conseguir que les pagaran la renta de otra casa. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Pero lo que sí sé es que uno de los investigadores del caso admitió públicamente que había inconsistencias graves. Los Warren siempre dijeron: «Nunca cobramos por nuestras investigaciones». Y técnicamente, es cierto, no le cobraban a las familias por ir a sus casas. Pero vamos a ser honestos aquí. Ganaron muchísimo dinero, de otra forma. Escribieron más de 10 libros sobre sus casos. Vendieron los derechos para películas y documentales. Daban conferencias pagadas en universidades y teatros. Vendían entradas para tours de su museo. Ed vendía pinturas de casas embrujadas a precios altos. ¿Está mal eso? No necesariamente. La gente tiene que vivir de algo. Pero aquí está la cuestión. Si tú estás ganando dinero de los casos, tienes un incentivo para exagerarlos, para hacerlos más dramáticos de lo que realmente son, para convertir una casa con tuberías viejas en una infestación demoníaca nivel 5. Los escépticos argumentan que los Warren necesitaban casos espectaculares para seguir siendo relevantes, para seguir vendiendo libros y entradas. ¿Es eso lo que hacían? Tal vez no, pero el conflicto de interés existe. No todas las familias que los Warren ayudaron están agradecidas. Hay testimonios de familias que dicen que después de que los Warren se fueron, las cosas empeoraron, que trajeron más atención, más energía negativa, más problemas. Una familia en particular, que prefirió permanecer anónima, dijo que los Warren llegaron, declararon que su casa tenía un demonio, realizaron un exorcismo improvisado, sin un sacerdote presente, y se fueron. La actividad supuestamente se intensificó después. Otra familia acusó a los Warren de explotar su sufrimiento para un libro. Dijeron que firmaron contratos sin entender bien, y después se sintieron traicionados cuando vieron cómo su historia fue dramatizada y vendida. Ahora, por cada familia insatisfecha, hay probablemente 5 que dicen que los Warren les salvaron la vida. Pero estas voces negativas existen, y merecen ser escuchadas. Aquí hay algo que mucha gente no sabe. La Iglesia Católica nunca respaldó oficialmente a los Warren. Ed se autonombró demonólogo. Pero ese no es un título real reconocido por la Iglesia. No existe una licencia de demonólogo. Los exorcismos oficiales de la Iglesia Católica requieren aprobación del obispo local, investigación exhaustiva, evaluación médica y psiquiátrica completa, un sacerdote exorcista, ordenado y entrenado. Los Warren participaron en exorcismos, sí, pero muchos no cumplían con estos requisitos. Eran más bien bendiciones o limpiezas espirituales, realizadas por sacerdotes
amigos de ellos, no exorcismos oficiales. Esto es problemático por varias razones. Primero, si alguien realmente tiene un problema psiquiátrico, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc., y tú le dices que está poseído por un demonio, le estás haciendo un daño terrible. Le estás quitando la oportunidad de recibir tratamiento médico real. Segundo, si estás realizando rituales sin la aprobación de la Iglesia, técnicamente estás actuando fuera de su autoridad, lo cual es irónico para personas tan devotamente católicas como los Warren. Hablemos de lo que los escépticos dicen sobre todos los casos de los Warren. Para las voces demoníacas, los psicólogos pueden explicar esto fácilmente. Trastorno de identidad disociativo, esquizofrenia, trauma severo, todos pueden manifestarse como otras voces o personalidades. Para los objetos moviéndose, trucos, mala memoria, corrientes de aire, vibraciones de tráfico o trenes cercanos, terremotos menores. Hay decenas de explicaciones racionales. Para las posesiones, personas desesperadas buscando atención, enfermedades mentales sin diagnosticar, epilepsia, que antiguamente se confundía con posesión, efectos de drogas o medicamentos, para las fotografías de fantasmas, efectos de luz, polvo en el lente, errores de exposición y en algunos casos manipulación directa. Para la fuerza sobrehumana, la adrenalina puede hacer que una persona normal levante un auto para salvar a alguien. No es sobrenatural, es biología. Los escépticos argumentan que cada caso de los Warren puede ser explicado sin recurrir a lo paranormal, que ellos elegían creer en demonios porque era su negocio, su identidad, su forma de vida. Y honestamente, tienen buenos argumentos. A pesar de todo lo que acabo de decir, hay cosas que no encajan perfectamente en la narrativa del fraude total. Punto 1. Los Warren investigaron casos por más de 50 años. Desde antes de que hubiera dinero en ello, Ed pintaba casas embrujadas en los años 50 cuando nadie le pagaba por eso. Si solo querían dinero, había formas más fáciles de conseguirlo. Punto 2. Miles de personas buscaron su ayuda. Y la mayoría de esas personas no eran famosas. No terminaron en libros o películas. Solo eran familias normales que los Warren ayudaron sin publicidad, sin fanfarria. Punto 3. El museo. Si todo era mentira, ¿por qué mantener un museo lleno de objetos malditos en tu propia casa? ¿Por qué vivir rodeado de esas cosas? Ed y Lorraine vivieron ahí hasta que murieron. Si sabían que todo era falso, eso es extraño. Punto 4. Su convicción. He visto entrevistas de Lorraine cuando tenía 85 años. Ya no necesitaba dinero, ya no necesitaba fama, y seguía contando las mismas historias con la misma convicción. O era la mejor actriz del mundo, o genuinamente creía en lo que decía. Punto 5. Los testigos. En casos como los Smurl o los Perron, había decenas de testigos. Policías, vecinos, reporteros, todos vieron cosas extrañas. ¿Todos estaban mintiendo? ¿Todos estaban locos? Aquí está mi teoría personal. Y es solo eso, una teoría. Creo que Ed y Lorraine Warren genuinamente creían en lo que hacían. No eran estafadores conscientes, eran creyentes. Pero creo que su fe era tan fuerte que veían demonios donde había problemas humanos. Interpretaban cada ruido, cada sombra, cada enfermedad mental a través del lente de su religión. ¿Exageraron algunos casos? Probablemente sí. ¿Dramatizaron historias para vender libros? Casi seguro. ¿Se beneficiaron económicamente de la desgracia de otros? En cierto grado, sí. Pero, ¿eran villanos maliciosos engañando a la gente a propósito? No lo creo. Creo que eran personas imperfectas, con creencias profundas, que hicieron lo que pensaban que era correcto. Ayudaron a mucha gente que necesitaba ayuda, aunque a veces esa ayuda venía con efectos secundarios no deseados. Eran humanos, complicados, contradictorios, imperfectos humanos. Mira, yo no puedo decirte qué creer. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es darte la información, mostrarte ambos lados y dejarte decidir. ¿Los Warren eran santos perfectos que nunca mintieron? Claramente no. ¿Eran estafadores malvados sin una pizca de sinceridad? Tampoco lo creo. Eran personas con una misión que consumió sus vidas enteras. Y como todas las personas,
Probablemente cometieron errores, tomaron atajos, vieron lo que querían ver, pero también enfrentaron cosas, ayudaron a gente, creyeron hasta el final. Hay una frase que Ed Warren decía en sus conferencias: si no crees en el diablo, entonces no crees en Dios, y si no crees en Dios, entonces no crees en nada. Y una persona que no cree en nada es peligrosa. Es una frase interesante porque revela su mentalidad. Para ellos, esto nunca fue sobre fama o dinero, era sobre fe, sobre probar que hay algo más allá de este mundo material. ¿Tuvieron éxito? Depende de a quién le preguntes. Lo que sí sé es esto: creyeras o no en ellos, hay algo innegable. Su trabajo, su vida, sus casos, todo eso dejó un legado físico. Un museo lleno de objetos que ellos juraban eran malditos. Objetos que recolectaron durante décadas. Objetos que siguen ahí, esperando. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Bueno amigos, sé que este episodio fue diferente. Menos aterrador, más reflexivo. Pero era necesario. No puedo contarte la historia completa de los Warren sin explorar las controversias. Sería deshonesto. Si te perdiste los episodios anteriores, los links están abajo. Y si quieres saber sobre el Museo de los Warren, es el lugar donde guardaron todos los objetos embrujados que recolectaron. Suscríbete porque el próximo episodio va a ser fascinante. Vamos a hablar de Annabelle a profundidad, del vestido de novia que mata, de espejos que son portales, de todos esos objetos que dicen están malditos. ¿Son reales? ¿Son peligrosos? Lo exploramos en el episodio 4. Gracias por acompañarme en Terror al Oído. Y recuerda, la verdad siempre está en algún lugar entre la luz y la oscuridad. Hasta la próxima.